Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Flor López. Bienvenidos a otra capacitación del Registro General de la Propiedad, hoy con el tema modificaciones a la primera inscripción de dominio. Es un privilegio estar con ustedes. Previo a dar inicio a la conferencia, recibamos un cordial saludo del señor Registrador General de la Propiedad, licenciado José Miguel Gutiérrez Anzueto. Desde el despacho del Registro General de la Propiedad, recibe a cada uno de los participantes un cordial saludo y bienvenida a la actividad programada para este día. El Registro General de la Propiedad, como la institución que tiene a su cargo la actividad registral relacionada con la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables, tiene el firme compromiso de velar porque en los servicios registrales se brindan y se garantice la seguridad registral y la certeza jurídica, así como el derecho de propiedad al amparo de la estricta observancia de los principios registrales. En este sentido, bajo mi gestión, el equipo del Registro General de la Propiedad se esfuerza cada día por implementar los proyectos de innovación tecnológica, modernización institucional, formación de capacidades orientadas a la mejora continua en la prestación de nuestros servicios, para que el quehacer registral sea más eficiente y efectivo para las necesidades de nuestros usuarios. Como parte de este proceso, se ha vuelto una imperiosa necesidad continuar con el programa de capacitaciones dirigida a abogados y notarios, procuradores jurídicos, estudiantes universitarios de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en las distintas universidades del país y cualquier usuario interesado, a efecto de facilitar la transferencia de un conocimiento especializado relativo a los procesos y criterios registrales, para coadyuvar en la construcción del derecho registral guatemalteco, bajo la premisa que estamos en la generación de pequeñas mejoras diarias que generen grandes resultados con el tiempo. Agradecemos su presencia en nuestra actividad que ha sido preparada especialmente para ustedes. Gracias, licenciado José Miguel Gutiérrez, por su atento saludo de bienvenida. 5 minutos antes de concluir la conferencia, se estará compartiendo el enlace en el chat para que puedan registrar su participación. Les recuerdo también que al finalizar la disertación se tendrá el segmento de preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia virtual titulada Modificaciones a la primera inscripción de dominio. Hoy nos acompaña la licenciada María de los Ángeles Ovalle, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestra en Administración Pública y Gobierno de la Universidad Galilea. Estudió también el diplomado del curso para registradores iberoamericanos en la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Registradores de España en Madrid, España. Actualmente es registradora auxiliar del Registro General de la Propiedad, así que, licenciado Valle, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primera instancia, gracias a la licenciada López por la presentación. Y bueno, gracias a todos los que hoy nos acompañan por aceptar la invitación a este tipo de actividades que lo que hacen es fortalecer esos lazos entre este gran equipo de trabajo que conformamos, notarios, procuradores el día de hoy y demás usuarios, y nosotros, el registro de la propiedad, para continuar, ¿verdad?, brindando esa seguridad registral y la certeza jurídica que tanto anhelamos y es de mucha importancia dentro de la economía dentro de nuestro país, ¿verdad? Entonces, el tema del día de hoy son las modificaciones a la primera inscripción de dominio. Previo a desarrollar plenamente el tema medular, es importante
tomar en cuenta como introducción ciertos temas que nos van a llevar definitivamente a desembocar en este tema central, que es las modificaciones a la primera inscripción de dominio. En primera instancia, como punto o tema introductorio, es importante que tengamos claro qué es el dominio, qué es la propiedad. Hay algunas diferencias entre estos términos jurídicos, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, podemos establecer que el dominio es ese sentido de pertenencia que tienen tanto las personas individuales como las personas jurídicas con respecto a ciertas cosas o bienes, ¿verdad? Es esa situación que me hace sentir que yo poseo un bien o una cosa a nombre mío, ¿verdad? Esto pues también se encuentra debidamente regulado en nuestra legislación a través del artículo 456 del Código Civil, que establece que los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Y juntamente con este artículo se encuentra el artículo 460 del mismo cuerpo legal, que viene de alguna manera también a completar o complementar esta definición y esta idea que se tiene del dominio ya a nivel nacional a través de la legislación vigente. Y este artículo indica que son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. ¿Ah? Con esto, insisto, tenemos un poco ya la idea de qué se trata el dominio en sí, ¿verdad? Luego tenemos el término jurídico propiedad, ¿verdad? Que también se encuentra regulado en nuestra legislación. Hay muchos términos que la legislación dejó, ¿verdad?, en el aire, y por eso tenemos que, de alguna manera, utilizar las demás fuentes de derecho, pero en el caso del dominio y la propiedad, sí se encuentran debidamente establecidas en el Código Civil. Y la propiedad ya es no solo el sentido de pertenencia, sino la disposición que tengo, la probabilidad que tengo yo de disponer, de realizar cualquier acto o negocio jurídico, ¿verdad?, sobre este bien o cosa que ya siento que tengo esa pertenencia, ¿verdad? Y el artículo 464 del Código Civil indica que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Entonces, esta es básicamente la definición de propiedad, la definición legal de propiedad, y que de alguna manera también lo podemos encontrar en otros artículos de acuerdo a diversas figuras jurídicas, como por ejemplo la propiedad horizontal. También hay un articulito por ahí que nos define, ¿verdad?, la posibilidad que tenemos nosotros como propietarios de disponer de alguna manera de las fincas filiales, ¿verdad? Siempre dentro de los límites que establece la misma ley, ¿verdad? Entonces, dominio es el sentido de pertenencia que yo, como persona individual o las personas jurídicas, tienen sobre algunos bienes o cosas, y ya la propiedad es el derecho que yo tengo de disponer de alguna manera de esos bienes o cosas que yo tengo a bien sentir de mi propiedad, ¿verdad? Ahora, en cuanto a qué bienes son inscribibles dentro del registro de la propiedad, vamos a tratar de catalogarlos o clasificarlos en tres tipos, ¿verdad?, independientemente de su naturaleza, porque ya vamos a ver que dentro de esta pequeña clasificación hay un bien que tiene, su naturaleza es única en su género, pero en realidad dentro de todo lo que inscribimos podemos clasificar estos bienes a inscribir en el registro de la propiedad como fincas. Primero, en primera instancia, las fincas, entendiéndose esta una porción de tierra, ¿verdad?, o bien un área determinada de construcción, ¿verdad?, que yo poseo o tengo en propiedad. Es decir, podemos inscribir la propiedad y la posesión o la posesión de las fincas, entendiéndose, insisto, esta como una porción de tierra o un área específica de construcción. Por otro lado, hay otros bienes que les adelanto un poquito, que luego lo vamos a desarrollar un poquito más ampliamente, ¿verdad? Las aeronaves, que estos son bienes únicos en su género, puesto que de alguna manera los podemos catalogar como bienes inmuebles, y de alguna otra, pues por cuestiones prácticas, necesariamente se les da un trato de bienes muebles, y por eso es de que no podemos encuadrar dentro
de la denominación o titulación de las fincas a los bienes inmuebles, ¿verdad? Normalmente uno dice bien inmueble y pues la mente me traslada a una finca, a una porción de tierra o a una construcción. Sin embargo, hay otros bienes inmuebles que no tienen las características de una finca, ¿verdad? Sin embargo, también dentro del catálogo de bienes a inscribir en el registro de la propiedad se encuentran las aeronaves. Y por último también, ¿verdad?, están los bienes muebles identificables, que también tienen sus propias características y como veremos más adelante también, por la falta de legislación de una manera vasta o completa en un mismo capítulo, pues se tiene que ir integrando tanto sus elementos como su origen y las características propias de esta primera inscripción de dominio y sus modificaciones con diversos elementos o disposiciones legales e incluso internos dentro del registro. Estos bienes a inscribir se encuentran regulados en el artículo 1125 del Código Civil. Como les dije al inicio, normalmente tenemos una base, un fundamento legal para el actuar dentro del registro de la propiedad. Es muy poco lo que el legislador no contempló y hay posibilidades de integrarlo con otras normas o bien con las propias guías que ya adelante les vamos a platicar. Ok, partiendo de saber qué es lo que se inscribe en el registro de la propiedad, el siguiente punto, y que es muy importante desarrollarlo de una manera muy amplia, es de qué se trata, cuáles son los requisitos, cuál es el origen de esta primera inscripción de dominio que va a ser hoy el estudio, ¿verdad?, el objeto de estudio de modificación, ¿ya? Entonces, en cuanto a su origen, en cuanto al origen de la primera inscripción de dominio, esta la podemos extraer ya de la doctrina, ¿verdad? El jurista Ramón María Roca Sastre, que es español, indica el término, define, mejor dicho, el término de inmatriculación. Al tener claro qué es la inmatriculación, vamos a definir, ¿verdad? Y vamos a determinar que el origen de una primera inscripción de dominio doctrinariamente se denomina inmatriculación. La inmatriculación es más que no es más que el ingreso o el acceso que tiene una finca, ¿verdad? Esto a la literalidad de la definición del jurista, ¿verdad?, de una finca en la vida registral de los libros del registro, efectuado por una primera inscripción del dominio de la misma a favor del inmatriculante a través de la presentación de los determinados documentos inmatriculadores o títulos legalmente admitidos y que al final lo que van a generar es la apertura de un folio, una hoja o un registro particular de esta finca correspondiente y los efectos jurídicos que proceden de acuerdo a esta apertura del folio, ¿verdad? Entonces, no es más que la integración. En este caso lo dice de una finca, pero en nuestro tema será una finca, una aeronave o un bien mueble registrable. Es la integración de este tipo de bienes a la vida registral, ¿verdad? Esta primera inscripción de dominio es determinante para la continuidad de la historia de este tipo de bienes. Sin esta primera inscripción de dominio que normalmente contiene todas las características, ¿verdad?, de este bien, pues definitivamente no podemos hablar de una inscripción de la disposición del mismo, ¿verdad? Esta va a determinar, la primera inscripción de dominio va a determinar la vida, ¿verdad?, la historia registral de un bien dentro de los que la ley establece. Ok, partiendo de que la primera inscripción de dominio o inmatriculación de los bienes es indispensable dentro de la vida registral e inmobiliaria dentro del país, tenemos que determinar a través de qué actos o contratos jurídicos o bien procesos o procedimientos judiciales es que se crea esta primera inscripción de dominio. En primera instancia, y no por orden de valores ni de importancia, pero vamos a platicar un poquito sobre la titulación supletoria. Este es un procedimiento, ¿verdad?, judicial, a través del cual pues, se crea una primera inscripción de dominio a través de una resolución judicial, ¿verdad?, que deberá cumplir con los mismos requisitos que cualquier primera inscripción de dominio, ¿verdad?, para lograr de alguna manera determinar este derecho de dominio o de propiedad a favor de una persona. Otro procedimiento judicial que puede dar lugar a la creación de una primera inscripción de dominio es un procedimiento de localización de propiedad, ¿verdad? Y esto
no es tan frecuente, no es tan común que se presente dentro del registro, pero sí es válido ponerlo, ¿verdad?, dentro de nuestra serie de procedimientos que dan origen a una primera inscripción de dominio, porque es muy particular y de muy buen uso, ¿verdad? Si lo hacemos nuestro, pues definitivamente va a ser de mucha ayuda para, pues, tanto los usuarios como para los notarios. Y esto se da en los casos en que una finca se encuentra en copropiedad y alguno de los copropietarios tiene el interés de alguna manera, que se localice su derecho ya no como un derecho pro indiviso, sino como un derecho individual. Y es por ello, pues, que se inicia un trámite de localización de propiedad para la creación de esta finca nueva independiente ya de los derechos de copropiedad de la cual forma parte esta persona en particular. En este caso ya viene un acto o bien un contrato jurídico, es la desmembración. Es un acto jurídico cuando es una desmembración para sí mismo y es un contrato cuando lo que se pretende es desmembrar o fraccionar valga la redundancia, una porción de terreno o una fracción a través de un contrato de compra-venta, de donación, ¿verdad?, etcétera, todas las formas de disponer una finca que la ley reconoce, ¿verdad?, pero que tiene por finalidad fraccionar o hacer independiente una porción de terreno a el resto de la finca, ¿verdad? Y con esto, pues, crear una primera inscripción de dominio. Otro caso se da en las unificaciones, no por absorción, sino unificaciones cuando se solicita se cancelen todas las fincas que se unifican para crear una única finca, ¿verdad?, de las áreas, conformada por la sumatoria de las áreas de las fincas a unificar, y aquí, pues, entonces se crea un nuevo número de finca, folio y libro independiente del número de finca, folio y libro de las fincas a unificarse, ¿verdad? Entonces, aquí se genera también una primera inscripción de dominio. Y definitivamente, por importancia y relevancia en cuanto a la economía nacional, no podemos dejar a un lado las constituciones de propiedad horizontal, ¿verdad?, que al final generan un derecho de copropiedad en ciertas áreas. Sin embargo, también trae a colación o trae consigo el derecho, ¿verdad?, de propiedad independiente e individual que tienen las personas de propietarios de fincas filiales. Entonces, al momento de constituir una propiedad horizontal, genera también más de 2 inscripciones, primeras inscripciones de dominio, ¿verdad? Y esta de igual manera tiene que cumplir con los requisitos establecidos en la ley, ¿verdad?, de igual manera que en la titulación, la localización de propiedad, desmembraciones o unificación. Y por último, y no menos importante también, porque hoy por hoy, pues, las aeronaves, por ejemplo, pues es algo que pues sí es novedoso, pero sí ha ido de alguna manera cobrando importancia dentro del país, ¿verdad? Ya no es tan alejada la posibilidad de inscribir una aeronave, ahora ya con más frecuencia podemos ver solicitudes de esta naturaleza, ¿verdad? Y por lo tanto, sí, es importante que lo tomemos en cuenta el día de hoy, ¿verdad? Cualquier negocio jurídico que a través del cual se dispone de una aeronave va a generar esa primera inscripción de dominio a favor de este tipo de bienes, ¿verdad? Y dentro de este tipo de bienes también los bienes muebles registrables, ¿verdad? Al momento de crearse la ley de garantías mobiliarias, vino de alguna manera a modificar un poquito ese movimiento que teníamos dentro del registro de la propiedad con respecto a los bienes muebles registrables. Sin embargo, por los vehículos más que todo. Sin embargo, sí es de tomar en cuenta que la garantía prendaria es una y el dominio de un bien mueble es otro. Y el registro de la propiedad sí continúa con ese respaldo a favor de los particulares de inscribir bienes muebles registrables como lo son los vehículos. Entonces, también este tipo de contratos y actos, ¿verdad?, genera una primera inscripción de dominio a favor de esta persona particular con respecto a un bien mueble registrable. De manera general, los requisitos que debe contemplarse, legales, que debe contemplar una primera inscripción de dominio, están contemplados para bienes inmuebles, inmuebles, cuando sea aplicable, muebles registrables, está el artículo 1131 del Código Civil.
aunado con este artículo del Código Civil, el artículo 1214 del Código Civil regula lo relacionado a los bienes muebles registrables, dándole de alguna manera esa importancia a este artículo anteriormente citado, el 1131, y teniendo el compromiso, por decirlo de una manera, ¿verdad? La persona que quiere inscribir un bien mueble, de cumplir con los requisitos que establece el artículo 1131. Por otro lado, la Ley de Aviación Civil y su reglamento, a pesar de que no establecen básicamente los requisitos legales con respecto a este tipo de bienes, sí es necesario que lo mencionemos o que lo refiramos, ¿verdad? Primero, porque veremos el punto tan importante y tan interesante que veremos en la naturaleza de este tipo de bienes, ¿verdad? Y que esto, pues, de alguna manera también, ya teniendo bien claro la naturaleza de estos bienes, pues tomamos en cuenta otro tipo de legislación, ¿verdad? Que de alguna manera supletoriamente tendríamos que aplicar a falta de que la misma Ley de Aviación Civil y su reglamento pues contemplen los requisitos legales para su inscripción. Pero sí es importante, insisto, primero para definir este tipo de bienes y por otro lado para tener en cuenta su naturaleza. Por último, el reglamento de los registros de la propiedad, ¿verdad? Que si nos damos cuenta, a pesar de que su orden jerárquico pues está un poco por debajo, es de suma importancia específicamente para bienes muebles y aeronaves, ¿verdad? Esta nos viene de alguna manera a abrir una puerta importante y que nos da esa base tan cierta, ¿verdad? De los requisitos que valga la redundancia, se requieren para poder inscribir el dominio o tener en cuenta la inmatriculación o la primera inscripción de dominio de los bienes muebles y las aeronaves. Ya desarrollando un poquito cada uno de estos artículos, podemos darle mayor importancia a este artículo 1131, que lo vemos bastante extenso y es de tomarlo en consideración a la literalidad. ¿Por qué? Porque primero porque es muy claro, o sea, su contenido, no hay lugar a dudas del mismo. Segundo, son todos los requisitos, ¿verdad? Que debe cumplir una primera inscripción de dominio en lo que respecta y le compete a bienes muebles registrables, pero todos los bienes inmuebles, ¿verdad? La inmatriculación de bienes inmuebles está definida, sus elementos, sus requisitos en el artículo 1131, que debemos dar fiel cumplimiento a cada uno de estos incisos. ¿Por qué? Porque el mismo artículo indica que estos datos que a continuación vamos a ver deben expresarse, ¿verdad? Expresarse en la escritura pública o bien la resolución judicial, porque ya vimos que la primera inscripción de dominio se genera no solo a través de actos o negocios jurídicos, sino también a través de procedimientos judiciales. Entonces, estos datos deben constar en la escritura pública o resolución judicial, asimismo en los planos respectivos, ¿verdad? Entonces, sí debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Como un imperativo que la misma ley lo regula, así como imperativo, tomar en cuenta cada uno de estos requisitos y dar fiel cumplimiento a los mismos. En primera instancia, podemos establecer, ¿verdad? Como primer característica de este bien inmueble, que básicamente todos los requisitos que voy a mencionar a continuación aplican más a una finca, poniéndole esa denominación, esta titulación, este tipo de bienes, aplican únicamente a las fincas por las mismas características propias de estos bienes, ¿verdad? En primera instancia está la naturaleza de la finca. En cuanto a este punto, pues no existe una institución o una entidad encargada de poder catalogar o poder tener en sus manos, ¿verdad? El catalogar una finca como urbana o rústica. Y es por ello que al no tener esta función alguna entidad o una institución del Estado, pues esta característica la da la persona interesada, ¿verdad? Es decir, nosotros como notarios únicamente tomamos en cuenta este dato de acuerdo a lo que nos exponen los interesados, ¿ya? No hay algún documento que respalde la naturaleza jurídica de una finca, ni tampoco la podemos buscar en alguna institución o entidad del Estado, y por lo tanto vamos a consignar, ¿verdad?, la naturaleza de la finca de acuerdo a la información que nos dan los interesados. Y, valga la redundancia, también vale el comentario de indicar que la naturaleza de la finca puede ser únicamente
catalogado por dos, o rústica o urbana, ¿verdad? De acuerdo a la posición de la finca, de acuerdo al desarrollo que ha tenido, ¿verdad? El sector en donde se encuentra la finca, etc. Luego tenemos la ubicación de la finca. También más adelante vamos a platicar un poquito y definir, tener claro las diferencias entre ubicación y el detalle, ¿verdad? De los demás detalles de la finca, ¿verdad? Pero por el momento la ley indica que la ubicación de la finca es otro requisito que debe expresarse en la escritura pública o en la resolución judicial. ¿Y a qué se refiere la ubicación de la finca? Al municipio y al departamento en donde se encuentra la misma. Luego tenemos el área, rumbos o azimuts o coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas al Sistema Geodésico Nacional. Todos estos datos se extraen del plano, ¿verdad? Que ya sea un profesional o un empírico lleva a cabo dentro de este acto o negocio jurídico, y es mediante este documento que nosotros como notarios podemos y debemos expresar estos datos, y evidentemente tienen que coincidir, ¿verdad? Todos estos datos del plano con la escritura pública, ¿ya? Y también haciendo ver, ¿verdad?, que el sistema hoy por hoy reconocido a nivel nacional es el Sistema Geodésico Nacional, es decir, metros cuadrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes habían diversidad de medidas, hectáreas, caballerías, hasta brazos creo que habían hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero todo esto, pues ya a través del Código Civil se debe, mejor dicho, tomar en cuenta que el sistema es un geodésico nacional, es decir, a través de metros cuadrados. Las medidas lineales y las colindancias de la finca también, de la misma manera, son datos que se extraen del plano, ¿verdad?, firmado por el responsable respectivo. El nombre y la dirección de la finca, esta si la tuviera, ¿verdad?, como parte de la dirección, que es diferente a la ubicación, puesto que la ubicación ya anticipadamente podemos establecerla como el municipio o el departamento donde se ubica la finca, mientras que la dirección de la finca ya son otros datos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a definir en sí dónde está localizada la finca. Esto como una cuestión opcional, es decir, si hubiera dirección, se debe consignar. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho que se inscriba y su valor si constare, ¿verdad? Si es derecho de posesión, si es derecho de propiedad, y el valor que se le da a esta finca, ¿verdad?, definiendo ya estos requisitos como para la finca, el valor si lo constare. Además, también la naturaleza, la extensión, las condiciones y cargas de derechos sobre los bienes que sean objeto de la inscripción, ¿verdad? Todo lo que tenga relación con las limitantes o no de las fincas que deseamos que ingresen o se incorporen a la vida registral. La naturaleza del acto o contrato, asimismo la fecha y el lugar de este acto o contrato, ¿verdad? Es decir, que fue adquirido este bien a través de compraventa, a través de adjudicación, a través de una donación, y establecer claramente cuándo se celebró este contrato o este acto a través del documento respectivo o el título por el cual se va a basar esta primera inscripción de dominio. Los nombres completos, evidentemente, de las personas que están otorgando este acto o contrato, ¿verdad?, con claridad, con certeza, con seguridad, quiénes están adquiriendo o quiénes están disponiendo de un respectivo derecho, ¿verdad?, las personas otorgantes. Y por último, el juez, funcionario o notario que autorice el título, ¿verdad? Está ya como base, como la base o las características de este título que son la base de esta primera inscripción de dominio. Luego tenemos el artículo 1214 del Código Civil, que es el que les manifestaba, que era el que nos daba, nos abría, ¿verdad?, nos abría el paso de traer a colación todos los requisitos relacionados a las fincas en lo que respecta a los bienes muebles registrables. ¿Por qué? Porque el artículo 1214 indica que la inscripción de un bien mueble identificable se hará en libro especial a la presentación de la escritura o documento legalizado o copia legalizada de los mismos en que conste la transferencia de dominio y con los requisitos que además establezca el reglamento del registro. Es decir, con esto estamos hablando de esa posibilidad de inscribir los bienes muebles registrables en el registro de la propiedad, ¿verdad?, y que sus requisitos están contemplados en las legislaciones e incluso en los reglamentos respectivos.
Y bueno, la siguiente legislación es la Ley de Aviación Civil, ¿verdad? Les indicaba que la Ley de Aviación Civil y su respectivo reglamento no regulan lo relacionado a los requisitos de esta primera inscripción de dominio, pero que sí vale la pena que los tomemos en cuenta estos artículos, primero para saber de dónde nace o de dónde se origina este tipo de bienes y, ante todo, la naturaleza que se le da y que se le debe, que se debe también de tomar en cuenta al momento de la primera inscripción de dominio, la diferencia entre esta, por ser son bienes únicos en su género. Entonces, el artículo 39 regula que la aeronave tiene la naturaleza jurídica de bien inmueble. Y desde ahí, pues entonces hay un poco de confusión porque si nos vamos a los requisitos de los bienes inmuebles, estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de ubicación, de dirección, y tomando en cuenta las características de una aeronave, no cumple con ninguno de estos requisitos, ¿verdad? Es decir, su naturaleza legal es de un bien inmueble, pero operativamente hablando, no podemos darle el trato de bien inmueble, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde viene su naturaleza sui generis o única en su género, porque legalmente es un bien inmueble, pero operativamente le damos el trato de un bien mueble registrable. Además, el reglamento de esta Ley de Aviación Civil indica en el artículo 66 lo siguiente: la compraventa de una aeronave nacional debe comunicarse por escrito a la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante aviso notarial acompañando copia legalizada del primer testimonio de la escritura pública, debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad. Es decir, acá ya hay una obligatoriedad, una obligación por parte de quien adquiera este tipo de bienes de inscribirlo en el Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Entonces sabemos que hay trámites administrativos en donde hay un registro, ¿verdad?, de aviación, en donde están inscritos este tipo de aeronaves, pero la ley, el mismo reglamento hace ver que no es suficiente esa inscripción, ¿verdad?, que sí es necesario que este tipo de bienes sean inscritos en el Registro General de la Propiedad también, sean publicitados en este otro registro. Por último, y muy importante, ¿verdad?, está el reglamento de los registros de la propiedad. Sí es importante que tengamos conocimiento de su existencia y obviamente de su contenido, básicamente, bueno, por muchas razones. Hay muchas normas dentro de ella, hay muchas disposiciones muy interesantes, ¿verdad?, y que tienen íntima relación, en este caso, pues, con el Registro General de la Propiedad, pero por el tema que hoy estamos desarrollando, tienen mucha importancia y relevancia en cuanto a los requisitos de los bienes muebles registrables y dentro de ellos, pues, traer también de la mano de estos bienes las aeronaves, ¿verdad? Indica el artículo 13, ¿verdad?, en la parte conducente de este reglamento como requisitos mínimos para una primera inscripción de dominio de los bienes muebles registrables y las aeronaves, el número de serie, el modelo y la marca de este tipo de bienes. Asimismo, cualquier otro dato que facilite su diferenciación con los demás de un mismo género o especie, ¿verdad?, que son características muy propias de un bien mueble registrable y, como nos damos cuenta, se apegan un poquito más, se apegan totalmente, mejor dicho, se apegan totalmente a los requisitos de acuerdo a las características de una aeronave, puesto que me dicen que de conformidad con la ley es un bien inmueble. Sin embargo, cuando vamos a ver las características, operativamente hablando, debemos aplicar como requisitos de primera inscripción de dominio de una aeronave lo regulado en el artículo 13 del Reglamento de los Registros de la Propiedad, que se aplica a los bienes muebles registrables. Asimismo, como continuación a estas normas dentro del Reglamento de los Registros de la Propiedad está el artículo 14, que también, ¿verdad?, si bien es cierto, el artículo 13 nos da los requisitos mínimos, también lo es que este otro artículo nos da otra serie o nos numera otra serie de características que también son válidas y de alguna manera facilitan mucho más, no solo al registro de la propiedad, sino también a quien adquiere el bien, ¿verdad?, facilitan muchísimo más su diferenciación de otros bienes, ¿verdad? Entre más características pues posea y podamos determinar de un bien, pues más determinado está mi derecho de dominio propiedad, ¿verdad? Y por lo tanto, el artículo 14 indica otras características que pudieran también tomarse en cuenta y que pueden y deben ser parte de la primera inscripción de dominio de bienes muebles registrables y las aeronaves, y son la descripción completa del bien que se pretende inscribir, el valor estimado del bien y el nombre de la persona de la que se adquirió, los gravámenes que pesan sobre el bien y una declaración jurada del interesado indicando que el bien mueble no se encuentra inscrito.
cuando sea el caso, y la advertencia del notario respecto al delito de perjurio como consecuencia de esta declaración jurada. Estos son requisitos propios también de este tipo de bienes y que debemos dar cumplimiento y tomarlos en cuenta al momento de pretender que se inscriban o que se incluyan dentro de cualquier folio dentro del Registro General de la Propiedad. Es importantísimo tomarlos en cuenta para, como parte, ¿verdad?, de nuestro documento o escritura pública que va a generar esta primera inscripción de dominio. Y bueno, ya aterrizando un poquito al tema que hoy nos reúne, la modificación a la primera inscripción de dominio, ya teniendo en cuenta qué es el dominio, qué es la propiedad, pequeñas diferencias que hay entre estos dos términos jurídicos, la primera inscripción de dominio, los diversos requisitos de los diversos bienes que se inscriben en el registro de la propiedad, pues hoy, ya teniendo claro esto, podemos determinar si es posible que esta primera inscripción de dominio sea objeto de modificación por algún motivo. Y siempre dándole cierta importancia a este tipo de bienes por definitivamente lo dinámico que vienen siendo los mismos, ¿verdad? Que son los bienes inmuebles, entendiéndose esto como las fincas propiamente dicho, y los bienes muebles registrables. En lo que respecta a la modificación, el artículo 1130 del Código Civil sí lo permite. Es decir, permite que esta primera inscripción de dominio, a pesar de que es la que dirige de alguna manera la historia de un bien, en este caso bien inmueble como finca o bien mueble registrable, sí es objeto de que sea o sí es susceptible de modificación por algún motivo, ¿verdad? Y nos vamos a ir el pequeño listado que da el artículo 1130, pero no en el orden que lo establece. Y más que todo es para efectos que pueda ayudarme a entender perfectamente bien en dos casos que son de suma importancia, que son los que hoy por hoy creo que más mueven este tipo de operaciones registrales de modificación, y sí necesito que tengamos bien claro estos dos tipos, que los voy a dejar como en tercer punto, pero el orden de este artículo, el orden de estas opciones no es este, ¿verdad? Y indica el artículo 1130 que es posible que una primera inscripción de dominio sea ampliada, sea modificada o enmendada en virtud de tres casos. Primero, porque un juez lo ordene a través de una resolución judicial, ¿verdad? Si un juez ordena que se modifique por cualquier motivo, ¿verdad? Nosotros, como registro de la propiedad, en observancia de este artículo, pues definitivamente vamos a proceder a llevar a cabo esta operación de modificación de la primera inscripción de dominio. Además, hay otros casos que en la misma ley específica de la materia es muy probable que nos vaya a permitir o les vaya a permitir a ustedes notarios y a nosotros también realizar la operación de modificación muy especial de acuerdo a esta ley específica de la materia. Y por último, ¿verdad?, a la presentación de testimonios de escrituras públicas. Es decir, yo puedo a través de una escritura pública modificar, ampliar o enmendar esa primera inscripción de dominio, pero únicamente en los casos establecidos en la ley. Y estos casos, de acuerdo a este artículo, son los siguientes. Primero, modificación, ampliación o enmienda por error u omisión, también es error por omisión, en escritura pública. Es decir, yo interesada o bien yo notario cometí un error dentro del título que generó una primera inscripción de dominio. ¿La puedo modificar? Sí la pueden modificar. La pueden modificar a través de la comparecencia de todos los otorgantes del acto o contrato que dio origen a esta primera inscripción de dominio. Pero vamos a modificar, ampliar o enmendar esta primera inscripción de dominio por cualquier error que no sea, y me voy a pasar a la otra presentación, a la otra diapositiva, perdón, que no sea la ubicación o la dirección del inmueble. Es decir, cualquier dato que no sea la ubicación o la dirección del inmueble, la puedo modificar siempre y cuando dentro de esa escritura, ese testimonio de la escritura pública de modificación, comparezcan todos los otorgantes de ese acto o contrato que dio origen a esa primera inscripción de dominio. Es decir, cualquier dato que establezca establecido en el 1131
puede haber sido consignado erróneamente o de manera incompleta, y hoy yo la puedo modificar a excepción de que sea la ubicación o la dirección de un inmueble que tiene su propio procedimiento, podríamos denominarlo así, ¿verdad?, de modificación. Ahora, si se trata de una ubicación o dirección del inmueble, tenemos que tener claro también, ya se los adelanté cuando se dio lectura al artículo 1131 con relación a qué es la ubicación y qué es la dirección, pero hoy creo que este es el momento en donde podemos ampliar un poquito sobre este tema para tener bien claro la diferencia entre un dato y otro. En lo que respecta a la ubicación, la misma ley lo indica, ¿verdad?, que se trata del municipio y el departamento en que se encuentra esta finca. Esto es muy, muy fácil determinarlo. Y la dirección, diferente, es cualquier descripción que guíe, muestre o proporcione señas que dirijan hacia la localización de la finca. Es decir, que en ese título que generó una primera inscripción de dominio, puede que en ese momento no haya habido una dirección cierta con relación a este bien que se está inscribiendo, o bien que por error, y eso se trata de la dirección, o bien que por error yo haya consignado o me hayan dado un dato incorrecto en cuanto al municipio en que se ubica esta finca, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de que podemos modificar o ampliar o también por error, ¿verdad?, enmendar estos dos datos con relación a la finca que se inscribió. Y esto no vamos a aplicar el primer precepto que indica esta misma norma, sino que esta tiene su propio trámite, su propio procedimiento, y dentro de los cuales ya entra el notario de alguna manera de actuar de una manera especial, ¿verdad?, dentro de este trámite. ¿Por qué digo esto? Porque al momento de yo querer modificar la ubicación o la dirección de un inmueble, deben constar dentro de esa escritura pública dos actos, uno por parte del propietario o los propietarios y otro por parte del notario. Es decir, hay dos obligaciones inmersas dentro de este procedimiento y que uno va a estar en manos del interesado o del propietario y otro va a estar en manos del notario. Lo que está de lado, ¿verdad?, como una obligación del propietario o los propietarios es una declaración jurada en esa escritura pública en donde se indique cuál es hoy por hoy y de manera correcta la ubicación y si hubiere la dirección del bien, ¿verdad?, de la finca. Y esta, de conformidad con la ley, indica que es el propietario el que lo va a declarar bajo juramento. ¿Y qué ocurre en aquellos casos en donde hay fincas en copropiedad? ¿Verdad? De alguna manera, en estos casos es donde ya el registro tendrá que interpretar, y bueno, me adelanto, de manera flexible, ¿verdad?, y de manera amplia, que si hay una copropiedad en una finca, al decir el propietario, cualquiera de los propietarios, uno o todos, podrán declarar bajo juramento cuál es la dirección y la ubicación de esta finca. Con uno que lo declare, o mejor si son todos, ¿verdad?, pero si con uno que lo declare, cumple con lo que la norma establece de que es el propietario el que lo debe declarar, ¿verdad? Entonces, es un caso especial, pero que es importante que lo tomemos en cuenta porque puede llegar a las oficinas, ¿verdad?, y no saber qué procede en este caso de la copropiedad, ¿verdad? Y nosotros, pues, de alguna manera, se ha unificado el criterio y la interpretación de esta norma de una manera amplia en cuanto a que si hay copropietarios, con uno de ellos que lo declare es suficiente para realizar esa modificación a la primera inscripción de dominio en cuanto a la ubicación y la dirección. Y el otro actuar, ¿verdad?, está en manos del notario, puesto que la ley indica que aparte de declarar bajo juramento el propietario sobre la ubicación y la dirección, si la hubiere, de la finca, también el notario debe transcribir el documento extendido por la municipalidad respectiva en que conste esa ubicación y dirección, si lo hubiere, y su identificación registral. En este punto es importante tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿verdad?, que van a facilitar y van a, de alguna manera, agilizar este tipo de actos dentro del registro de la propiedad. Primero, es transcripción, ¿verdad? En algunos casos adjuntan la certificación extendida por la municipalidad, que no está mal, siempre y cuando
también se transcriba. Es decir, la ley no indica que se adjunte, la ley indica que se transcriba el documento. Si se adjunta, pues enhorabuena, pero la transcripción tiene que constar dentro de la escritura pública. Por otro lado, indica que se debe transcribir el documento extendido por la municipalidad respectiva, no su parte conducente. Debe de transcribirse la totalidad del documento extendido por la municipalidad, ¿verdad? Donde conste la ubicación o la dirección. Otro punto y de mucha lógica es que la declaración, lo declarado en cuanto a la ubicación y la dirección, debe coincidir con la transcripción, con el contenido de este documento que se está transcribiendo, ¿verdad? A la literalidad debe de coincidir esa información de ubicación y dirección entre estos, un acto y una transcripción de un documento. Y su identificación registral. Evidentemente, en este documento que extienda la municipalidad me va a indicar cuál es la ubicación y la dirección de una finca que se encuentra en un folio y en un libro inscritos en el registro de la propiedad. Es decir, tiene que indicarse en ese documento cuáles son los datos registrales de esta finca y obviamente también coincidir con lo que se ha ido redactando dentro de nuestro instrumento público. Ahora bien, en cuanto a modificación de aeronaves, ¿verdad? Imaginémonos si en la ley específica de la materia no regula los requisitos de la primera inscripción de dominio, menos se va a encontrar reguladas las modificaciones a esa primera inscripción de dominio. Y por lo tanto, de manera supletoria, ¿verdad? O integramos con otra norma, que en este caso son los reglamentos el reglamento de los registros de la propiedad, ¿verdad? Pero en este caso no está claramente regulado, ¿verdad? Lo relacionado a la modificación de esta primera inscripción de dominio, pero sí, de alguna manera, pues sí deberá ser procedente y posible que ésta sea modificada. Y ante la necesidad de contemplarlo a nivel registral, ¿verdad? La guía 29 de calificación registral contempla esa posibilidad ya de una manera más detallada e indica que en cuanto a la serie, modelo y marca, si se va a modificar alguno de estos tres datos, se debe presentar el testimonio de la escritura pública, ¿verdad? Que contiene una declaración jurada de quien dio origen a esta inscripción y de el último titular registral, y si coincide, pues será la misma persona, y para que indique, ¿verdad?, cuáles son los datos ciertos y actuales con relación a la serie, modelo y marca de las aeronaves. Y de no ser posible la comparecencia de estas dos personas que dio origen a esa primera inscripción de dominio y el último titular, es necesario que se acuda a la vía judicial respectiva a promover esa resolución que nos ordene realizar este tipo de modificaciones a estas características de las aeronaves, ¿verdad? Siempre tratando de resguardar en los derechos que poseen los titulares y dando, insisto, esa seguridad registral y esa certeza jurídica mediante este tipo de disposiciones administrativas institucionales y también que tratan de que no quepa algún criterio personal, sino que sea público un criterio institucional a través de la guía 29, en el caso de las aeronaves, la guía 29 de la calificación registral. Ahora bien, cualquier otro dato que no sea la serie, modelo o marca, por ejemplo, el dato de la matrícula, ¿verdad? También esa misma guía establece que es posible que se modifique mediante la presentación del testimonio de la escritura pública, que también va a contener una declaración jurada, pero en este caso de quien tiene el dominio registral, ¿verdad?, en la actualidad de la aeronave. Y además que con ello se transcriba o acompañe al testimonio certificación extendida por el Registro Aeronáutico Nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil en la que conste el cambio de que se trata, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la serie, modelo y marca que debe de declarar bajo juramento el que dio origen a la primera inscripción de dominio y el último titular, en cuanto a cualquier otro dato que incluya la matrícula, podrá hacerse por el actual propietario, ¿verdad?, adjuntando este documento que al final respalda la identificación técnica, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, de esta característica de la aeronave. Muy bien, ahora bien,
¿cómo concatenamos o cómo enlazamos el quehacer del registro de la propiedad con esta primera inscripción de dominio? ¿A través de qué normativas, a través de qué disposiciones se encuentra la capacidad o la facultad que tiene el registro de la propiedad de tener en sus manos el redactar, el operar, el asentar esa primera inscripción de dominio? Bueno, a manera de resumen, ¿verdad?, de lo que ya vimos anteriormente, la legislación que contempla la obligación del registro de asentar estas primeras inscripciones de dominio se encuentran reguladas en el artículo 1131, el 532, que es relacionado a la propiedad horizontal, y el 1124 del Código Civil en cuanto a bienes muebles registrables. Además, también están los artículos 13 y 14 del Reglamento de los Registros de la Propiedad, que les mencionaba mucho, que es nuestro instrumento base para la regulación de esa primera inscripción de dominio de los bienes muebles registrables y las aeronaves. Por último, insisto, por cuestiones más que todo no prácticas y operativas, sino sustantivas, la Ley de Aviación Civil y su reglamento. Además, no podemos dejar de lado, ¿verdad?, los principios registrales. Sabemos que los principios generales del derecho se aplican, se debe aplicar a toda materia, a toda rama de la ciencia del derecho, ¿verdad? Y esta no es la excepción, ¿verdad? Ya en la rama registral son básicos, son fundamentales los principios registrales, y en el caso de la relación que existe registro de la propiedad versus primera inscripción de dominio, los dos principios básicos registrales que tomamos en cuenta es el principio registral de calificación registral y el principio de publicidad. Y bueno, estos además son los principios generales y los registrales son fuentes de derecho, ¿verdad? Son muy válidos tomarlos en cuenta. Y bueno, se encuentran también las guías registrales de calificación registral, que son nada más y nada menos que, como les decía, la definición del criterio institucional, y que lo que pretende es promover la operación registral, ¿verdad? De alguna manera nuestra función no es suspender, sino es operar. Y por lo tanto, a través de las guías, como parte, ¿verdad?, de la relación que existe en este gran elemento que somos uno solo nosotros, notarios, procuradores y registro de la propiedad, lo que se promueve es que caminemos de la mano, ¿verdad?, y que nos pongamos de acuerdo con respecto a lo que no está establecido en ley o está de alguna manera fácil de interpretarla de diversas formas, ¿verdad?, que se unifica a través de las guías de calificación registral. Y en cuanto a la primera inscripción de dominio y la relación del registro de la propiedad, tenemos que tomar en cuenta en esta primera inscripción de dominio la guía 11 y la guía 29 de calificación registral. Para completar la legislación que ya dimos lectura y que tiene relación con esta primera inscripción de dominio, también se encuentra el artículo 1124, que indica que el registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre estos bienes inmuebles identificables o registrables, ¿verdad? Aquí es donde se encuentra la facultad que tiene el registro de inscribir este tipo de bienes. Además, el artículo 1125 del mismo cuerpo legal indica que en el registro se inscribirán, entre otros bienes, los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles. Y por último, pues está el principio de calificación registral, el principio registral de calificación registral, que lo podemos definir como el principio que consiste en el examen a que debe someterse, ¿verdad?, y que debe realizar el registro de la propiedad respecto de la solicitud de inscripción registral, que junto con el título correspondiente recibimos dentro del registro, ¿verdad? Es esa calificación, es ese examen que debe pasar, ¿verdad? Son objeto todos esos títulos para lograr inscribirlo o publicitarlo mediante una operación registral en el Registro General de la Propiedad. Y el segundo principio registral es el principio registral de publicidad, ¿verdad? Y este consiste en el acceso a la información registral que debe garantizar el registro de la propiedad sobre todos los actos y contratos inscritos, anotados o cancelados en el mismo, a través de diversos asientos registrales y certificados respectivos, ¿verdad? Entonces, a través de este principio, nosotros registro, damos publicidad a estos actos o negocios jurídicos que son de trascendencia no solo para los otorgantes, sino para los terceros interesados en el mismo.
Por último, se encuentra la guía 10 de calificación registral, ¿verdad? Que no la habíamos contemplado y esta, pues, establece ciertas disposiciones que van muy de la mano del artículo 1131 del Código Civil. Por último, pues el registro de la propiedad y la relación que existe o cómo podemos enlazar esta función del registro a través de qué instrumentos o qué disposiciones enlazamos el quehacer del registro con la modificación a la primera inscripción de dominio. También, a manera de resumen, en cuanto a la ley, está el artículo 1124 y el 1130 del Código Civil que regula lo relacionado a la modificación de la primera inscripción de dominio de bienes inmuebles, ¿verdad? Luego están los principios registrales, los mismos, ¿verdad? Que para la primera inscripción de dominio, que son básicos y fundamentales para determinar y tener un sustento, el quehacer del registro de la propiedad, que son el de calificación registral y publicidad. Y por último, ¿verdad? A falta de legislación supletoriamente en cuanto a la modificación de bienes muebles registrables o identificables y aeronaves, se encuentra la guía 11 y 29 de calificación registral. Y bueno, esto es todo con relación al tema. Sé que era corto, sin embargo, era necesario hacer todas esas introducciones y esas observaciones con respecto a otros temas que son de mucha importancia en el tema básico hoy, ¿verdad? Y espero que haya sido, pues, de mucha importancia para ustedes y que les haya sido de mucho provecho, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar al espacio de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a tratar de darle lectura a algunas o a todas, depende cómo nos vaya con el tiempo. Además de las aeronaves, ¿qué otros bienes son considerados bienes muebles operativamente? Que llenen el requisito de inmuebles, pero operativamente son muebles. Creo que, de acuerdo a lo que hemos estudiado a lo largo del paso en esta institución, considero que son los únicos que tienen esa naturaleza única en su género, que, insisto, la ley es muy clara en determinarlo como inmuebles, pero cuando vamos a aplicar las normas relacionadas a bienes inmuebles, específicamente en este caso de los elementos o características de bienes inmuebles para darle introducción a la vida registral, no encontramos, no se encuentran concatenados ninguno de ellos con las características de bienes de las aeronaves, ¿verdad? No encajan ninguna de esas características en las características de las aeronaves y por eso es de que operativamente tenemos que, de manera supletoria, aplicar otra legislación para la inscripción de este tipo de bienes inmuebles que la ley los cataloga así. Considero que son los únicos bienes que tienen esa categoría de únicos o en su género o sui generis, que normalmente también lo hemos denominado así, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno de los otorgantes ya murió? En el caso de que ya falleció, definitivamente nos tenemos que ir a la siguiente opción, que es provocar una resolución judicial, ¿verdad? Esto, aquí, insisto, el legislador, sabemos que nuestras leyes pues están muy bien estructuradas, muy bien redactadas y trató, incluso en tiempos, imagínense desde cuándo está el Código Civil, intentó acaparar o intentó cubrir con todas las posibilidades en todos los casos muy particulares. En este caso, pues definitivamente cuando no existe la posibilidad de cumplir con este requisito de que el otorgante o los otorgantes del acto o negocio jurídico que dio origen a esta primera inscripción de dominio puedan modificar esa primera inscripción de dominio, pues entonces entramos a la siguiente opción que nos da la ley, que es la resolución judicial. ¿Se puede modificar más de una vez la primera inscripción? Claro que sí. No, la ley no limita, ¿verdad?,
a modificar o a ampliar o a enmendar esta primera inscripción de dominio cuantas veces, ¿verdad? Y sí que cuantas veces sea necesario. Es más, con lo dinámico que es también el ordenamiento territorial, es muy probable que hace 20 años una finca se encontrara con cierta dirección, hoy por hoy otra, y muy probablemente dentro de un tiempo pues vaya a ser determinada a través de otro tipo de direcciones, ¿verdad? Y por lo tanto hay posibilidad cuantas veces sea necesario poder modificar esta primera inscripción de dominio. Y como les dije, o sea, al inicio, entre más definido, más determinado tengamos el bien y el derecho de dominio al lado, pues más certeza les va a dar, ¿verdad?, de lo que se está adquiriendo y publicitando frente a terceros. Bueno, ¿cuál es la extensión mínima de terreno que el Registro General de la Propiedad permite desmembrar y trasladar en propiedad como una compraventa al comprador? No existe tampoco, o sea, no podemos de alguna manera, si la misma ley no limita menos, nosotros como Registro de la Propiedad podemos limitar ese derecho, ¿verdad? No tendríamos fundamento legal para limitar que yo pueda disponer de un 0.1 metros cuadrados, qué sé yo qué, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? O que una finca quede en 0.1 metros cuadrados o bien 10,000 metros cuadrados, qué sé yo, que por dar datos, ¿verdad? No hay un límite ni máximo ni mínimo con relación a la desmembración de una finca, ¿verdad? No está dispuesto a la ley, por lo tanto nosotros, el Registro de la Propiedad, no tendríamos un fundamento legal para suspender en ese sentido. Las guías de calificación registral, específicamente la 29 en cuanto a los aeronaves, me indican que si esa guía es aplicable a las aeronaves no tripuladas. Sí, sí, por el momento incluso está en proyecto todo lo relacionado a los drones, ¿verdad? Que es algo novedoso hoy por hoy. Aún no se ha visto mayor movimiento con respecto a este tipo de bienes, pero son aeronaves, ¿verdad? Y la definición de aeronave también la podemos encontrar en la Ley de Aviación Civil, ¿verdad? Y si encuadra dentro de las características de aeronaves, va a estar definido, ¿verdad?, dentro de lo que establece la Ley de Aviación Civil y por lo tanto en la guía de las aeronaves y aplica a las no tripuladas. Se debe adjuntar plano del bien inmueble en su primera inscripción de dominio para su creación, por supuesto, ¿verdad? Y para la modificación, si estamos modificando área o medidas y colindancias, también. Es decir, si el área es lo que voy a yo a modificar, ¿verdad? Y hay una presentación del testimonio de la escritura pública con respecto a este punto, bajo juramento lo indican, pero no adjuntan el plano, pues como dijimos al momento de explicar la primera inscripción de dominio, estos son datos que se extraen del plano, ¿verdad? Y al ser modificados estos datos que deberán de extraerse del plano, si no se adjunta el plano, pues de alguna manera queda no determinado, ¿verdad?, esta modificación y por lo tanto también se debe suspender, mejor dicho. Entonces, al momento de inscribir por primera vez una finca nueva, debe adjuntarse el plano y también cuando se va a modificar, ampliar o enmendar el área o las coordenadas, también se deberá presentar el nuevo plano con la medida, la colindancia, ¿verdad?, respectiva ya modificada.
Las guías de calificación registral se encuentran en la página del registro de la propiedad, ¿verdad? Ahí tienen acceso. De hecho, las guías de calificación registral son herramientas para los notarios, para procuradores o para todo tipo de usuarios y nosotros, ¿verdad? Que tenemos a la mano para poder, insisto, llegar a acuerdos, ¿verdad? Llegar a acuerdos si la ley no es clara en su contenido, ¿verdad? Con relación a algún procedimiento, algún acto, un negocio jurídico y van a colaborar o ayudar en la operación registral. Las tenemos a la mano en la página del registro de la propiedad. En las áreas declaradas en proceso catastral del RIC, ¿aplican estas normativas? Sí aplican, ¿verdad? Y de igual manera que indiqué anteriormente, si estamos hablando de la modificación de una medida o colindancia en una finca que se encuentra en proceso catastral, deberán presentar el respectivo plano con la aprobación del registro de información catastral respectivo, ¿verdad? ¿Cómo se podrían modificar la serie, marca y modelo de una aeronave si se supone que estos datos nunca cambian? Sí podrían cambiar, incluso en la misma ley de aviación civil lo contemplan, lo único que lo contemplan a nivel administrativo. Y bueno, tendrán administrativamente que hacer lo que corresponda para hacer los cambios respectivos para que nosotros ya luego lo tomemos en consideración, pero tengo entendido que sí es posible hacer esa modificación. O bien, también se podría hacer porque por error, ¿verdad? Al momento de redactarse el documento para su inscripción, se hayan cometido, se hayan identificado de una manera incorrecta, ¿verdad? Pero eso también podría ser por error, porque entendamos que la modificación de esta primera inscripción de dominio puede ser por ampliación o por error, ¿verdad? Entonces, sí se podría. ¿Algún plazo para presentar la ampliación o modificación? Ninguno, ¿verdad? Al momento de que los interesados pues tengan conocimiento de esto o incluso tienen conocimiento, pero en muchas ocasiones no lo hacen inmediatamente o no les interesa porque en ese momento, al querer llevar a cabo, celebrar un negocio jurídico, no les impide celebrarlo, pues no lo hacen y continúa el error o bien no se amplía con respecto a algún dato, ¿verdad? Entonces, podría continuar cuanto tiempo sea necesario, no hay un plazo, pero pues nosotros como notarios creo que al momento de analizar y estudiar la finca y darnos cuenta de ciertos aspectos, nuestra obligación es, pues, también dentro de las funciones del notario, el asesorarlo, ¿verdad? La asesoría respectiva con respecto a estas situaciones y que tarde o temprano, de alguna manera, va a impedir, ¿verdad? Incluso la celebración de negocios jurídicos importantes y que con tiempo es mejor, llevar a cabo este tipo de modificaciones. La modificación no es necesario que sea el dueño de la primera inscripción, puede ser el dueño actual bajo declaración jurada, depende, ¿verdad? En los dos casos que mencionamos en cuanto a las fincas, ¿verdad? Si es cualquier otro dato que no sea la ubicación y la dirección, ¿verdad? Tendrá que ser la persona que dio origen, ¿verdad? A la primera inscripción de dominio y el actual propietario que lo debe hacer, mientras que si se trata de la ubicación y la dirección, la puede hacer el actual propietario únicamente. La declaración jurada de. ¿Habrán libros especiales para inscripciones para aeronaves? Sí. De hecho, hay libros específicos o especiales para dentro del tema. Bueno, las fincas o bienes inmuebles determinados de acuerdo a su localización. Las fincas filiales, ¿verdad? También tienen dentro de lo mismo, ¿verdad? De acuerdo a su ubicación. Las aeronaves tienen otro tipo de libros y los bienes muebles identificables tienen otro tipo de libros diferente, ¿verdad? Y que se determinan mediante códigos, ¿verdad? Códigos dentro del registro de la propiedad. Ok, ¿qué sucede si luego de la primera inscripción de un bien inmueble se ha grabado a través de una hipoteca, pero resulta que está mal inscrita y hasta iniciar una ejecución en la vía de apremio se dan cuenta las partes?
previo a seguir con el proceso, hay que corregir o se puede hacer ambas al mismo tiempo. Depende del error, ¿verdad? Pero hemos encontrado incluso fincas que se encuentran hipotecadas por un banco, que ustedes saben que este ámbito bancario está bastante protegido por la ley, ¿verdad? Y cuando vienen, ingresan al registro una solicitud de modificación de una primera inscripción de dominio en cuanto a ubicación y dirección, o sea, al final sí procede porque primero no perjudica a nadie, por el contrario, podría dar mayor certeza a esa garantía, ¿verdad? Entonces, no está disponiendo de la finca, no está realizando alguna actividad contraria o que afecte, en este caso, a un acreedor bancario, incluso, que es, como les digo, el más protegido, y por lo tanto, en el caso concreto que preguntan, ¿verdad? Si hay una hipoteca e incluso están en una ejecución y hay algún tipo de error en la inscripción, en la primera inscripción de dominio, pues considero que no sería ninguna situación irregular ni fuera de lugar, puesto que al final lo que se pretende es darle mayor certeza a ese bien que en esta oportunidad está siendo objeto de garantía, ¿verdad? Es el objeto de la garantía. Por lo tanto, no pasa nada si se puede realizar esa modificación independiente de los procesos judiciales que se estén tratando, a menos que exista una orden judicial, porque sí existen, órdenes judiciales en donde resuelven y ordenan al registro realizar cualquier tipo de operación. En estos casos, ahí sí definitivamente hacemos, a pesar de que sabemos que es una situación que no va a afectar a nadie, tenemos que acatar la orden de no realizar ninguna operación de ninguna naturaleza, por más que sea benevolente o sin indefensa, ¿verdad?, de cualquier situación. En el caso que una finca ya estaba registrada y le cambian la nomenclatura, ¿en qué afecta? En absolutamente nada. La esencia de la finca sigue siendo la misma y, como repito, ¿verdad?, le da mayor certeza por la movilidad o lo dinámico que es la localización y el ordenamiento territorial, le da mayor certeza a esta finca, a este bien. Si la primera inscripción de dominio únicamente dice la extensión y linderos de su sitio, como era antiguamente conocido, ¿verdad?, y ya se realizó una desmembración, se puede realizar la modificación de la primera inscripción de dominio en ese tema, me imagino, tomando en cuenta que ahora ya solo queda una parte. De hecho, sí, o sea, no debería, no es obligatorio que cada vez que desmembremos una fracción de una finca vayamos modificando esa primera inscripción de dominio. Pero respuesta a esa pregunta, si se puede, sí se puede. No se debe, o sea, por obligación, pero sí es posible, ¿verdad?, que hoy por hoy ya dentro de la historia de la finca se haya desmembrado áreas de la misma y que evidentemente hayan modificado, hayan cambiado sus medidas y colindancias, y sí se podría. Uh-huh. Una finca aparece inscrita en un departamento, pero físicamente está en otro. ¿Cómo se modifica la ubicación? Eso también, no con tanta frecuencia, pero sí suele suceder. Obviamente estamos hablando de más que todo municipios o bien departamentos que están de vecinos, ¿verdad? Por ejemplo, El Progreso y Guatemala, sí nos ha sucedido. Entonces, ¿qué ocurre con una finca que se encontraba en aquel entonces en El Progreso, ¿verdad?, pero que hoy por hoy, por situaciones de ordenamiento territorial, ese terreno le corresponde a Guatemala, ¿verdad?, al departamento de Guatemala? Se puede perfectamente hacer, ¿verdad?, esa modificación con respecto a la ubicación, entendiéndose esta como municipio o departamento, y cumpliendo con lo que la ley establece. Es decir, declaración jurada de esa ubicación por parte de él o los propietarios y la transcripción del documento extendido por la municipalidad respectiva. En algunos casos, y que me parece bastante acertado y previsor por parte de los notarios, incluso transcriben
la certificación extendida por la otra municipalidad, una negativa, ¿verdad? En donde se hace ver, ¿verdad?, que esa finca no pertenece al Progreso, sino pertenece a Guatemala. Es decir, transcriben las dos certificaciones extendidas por las dos municipalidades, una en donde sí está y otra en una negativa, ¿verdad? Y creo que, insisto, como notario provisor, creo que es una muy buena idea para dejar sumamente claro, ¿verdad?, en dónde se encuentra ubicada esta finca. Lo que no va a cambiar nunca, eso sí, ¿verdad?, y vale la pena mencionarlo, es el libro, ¿verdad? Es decir, si una finca ubicada en el Progreso, está ubicada en el Progreso, pues su libro va a pertenecer al Código del Progreso, ¿verdad? Y al momento de cambiar ubicación, se va para Guatemala, su libro siempre sigue perteneciendo al Código del Progreso. Eso sí, es algo como los datos registrales no forman parte de la inscripción, por lo tanto, no son objetos susceptibles de modificación. Ok, en el caso de los terrenos o las fincas, es necesario que el plano esté certificado por algún ingeniero o arquitecto. Escuchó que se podía de manera empírica. ¿Podría aclararlo? Sí, el artículo 1131 establece los casos en que necesariamente tiene que un plano ser firmado por un profesional, o bien el caso en que pudiera ser firmado por un empírico. Y traje a colación este caso porque sí es importante recalcar esta situación. Primero, pues obviamente si es necesario que firme el profesional respectivo, pues tendrá que llegar el plano firmado por este. Y si no es el caso, sino que podría ser firmado por empírico y no llega firmado el plano, definitivamente se va a suspender porque ese plano tiene que ir firmado por algún responsable de su contenido, ¿verdad? Si es un profesional, por el profesional; si es por el empírico, o incluso el empírico pudiera ser el mismo notario, pero sí tiene que ir firmado por un responsable de su contenido. Y depende de las características de la finca, insisto, puede ser firmado por profesional o empírico, esto de acuerdo al código, el artículo 1131 del Código Civil. Si le damos una leidita al artículo, ahí veremos en qué casos procede en cada situación. ¿Qué se debe hacer porque al momento de inscribir el inmueble en la primera inscripción no aparecen las palabras metros cuadrados? ¿Qué se debe hacer si ya se verificó que en la escritura inicial sí aparecen metros cuadrados? En este caso no estamos hablando de modificación por un error notarial o de los interesados, sino estamos hablando de una modificación por error registral, ¿verdad? Aquí estamos ante una rectificación, ¿verdad?, por parte del Registro General de la Propiedad. Aquí, los interesados, al no asumir ese error como propio, acuden al Registro de la Propiedad, ¿verdad?, adjuntando los documentos que la ley establece, ¿verdad?, y que se los requerirán en el Departamento de Rectificaciones, y procede la rectificación registral con respecto de la primera inscripción de dominio con respecto al área de la finca. Bueno, y creo que vamos a tratar de darle lectura a la última pregunta. No. Veamos. Es que hay preguntitas que no tienen relación con el tema. Si en caso la finca nueva que en su momento se formó y el primer dueño de esta falleció, ¿se podría modificar la primera inscripción de dominio solicitando dicha modificación un nuevo dueño? Como les repito, depende del error y si no es posible, se tendrá que acudir a un órgano jurisdiccional para poder realizar la modificación respectiva. Y eso es todo entonces. Espero que haya sido de mucha ayuda, mucho apoyo, ¿verdad?, para ustedes, y
se vea reflejado también en el quehacer del registro de la propiedad. Siempre estamos a las órdenes. Muchas gracias, licenciado Valle. Felicidades por su excelente disertación y por compartirnos su amplio conocimiento sobre el tema. Para dudas específicas, recuerden que se pueden acercar o bien llamar al Registro General de la Propiedad, Zona Central. Asimismo, les recuerdo que las guías de calificación registral las pueden descargar desde la página web del Registro General de la Propiedad en el apartado de servicios a notarios, ¿sí? También les recuerdo que las conferencias quedan grabadas para que las puedan ver cuando ustedes así lo deseen. Ha sido compartido en el chat ya el enlace para que puedan registrar su participación. Les rogamos, por favor, que llenen todos sus datos de manera correcta, ya que las constancias que se les emiten son generadas de manera automática. La presentación es incluida en un QR que lleva inmerso el diploma. Desde este QR ustedes pueden descargar esta presentación. Así que para el Registro General de la Propiedad es muy importante contribuir en la formación del derecho registral. Les seguimos invitando a estar pendientes a estas actividades que son planificadas para ustedes especialmente. Así que gracias por acompañarnos este día. Les deseamos un excelente día.